En el momento de grabar este vídeo, la guerra de Rusia y Ucrania sigue en su parte más salvaje, aunque empiezan a haber indicios de su fin. Estamos hablando de que grabo esto a inicios de abril. Zelensky renunció a la entrada de Ucrania en la OTAN, aunque no a la Unión Europea, y Putin da señales de querer conformarse con la anexión del Donbass y quizá el reconocimiento de Crimea. Aunque todo puede cambiar de un día para otro y puede que en menos de una semana esta introducción quede anticuada. Pero en cualquier caso tenía ganas de hacer un vídeo al respecto porque a pesar de que la guerra puede que dure 1 o 2 meses más, como podría ser que terminara mañana mismo, creo que ha pasado el tiempo suficiente desde su inicio para poder sacar unas conclusiones con las que poder entender el presente, escudriñar el pasado y augurar el futuro. Independientemente de la evolución de las guerras, estas conclusiones seguirán vigentes hoy como el año que viene, así que da igual el momento en el que veas este vídeo. Así que si te interesa este tema, estás en el lugar adecuado. El 24 de febrero de este 2022 daba inicio la invasión de Rusia sobre Ucrania. En el momento de hacer este vídeo, las cifras de muertos se cuentan en 40.000, pero seguramente se cifrarán muchos más. Esta maniobra, a pesar de las advertencias de la inteligencia norteamericana, sorprendió a propios y extraños por lo arriesgado y ambicioso de su objetivo, y ha puesto en guardia a todo Occidente por un riesgo mayúscula cuya escalada podría conducirnos a una guerra nuclear. Pero como siempre, visto en retrospectiva y con el suficiente tiempo para analizarlo, todos los indicios de esta decisión estaban ahí. Empecemos por la primera reflexión. A lo largo de la primera semana, Putin y sus medios de propaganda fueron lanzando diversos motivos a través de los cuales justificaban la invasión. Algunos bastante peregrinos, pero básicamente podríamos recopilar en 3 los principales motivos. Ya os aviso que uno es cierto, el otro es un invent y el otro es directamente falso. Putin publicó un artículo el 12 de julio de 2021 en la web del Kremlin, que ya no se puede ver porque básicamente Europa ha bloqueado dicha web, en el que exponía los derechos históricos que tenía Rusia sobre Ucrania, o en todo caso, los no derechos históricos de secesión de Ucrania. Lo cierto es que el artículo firmado por el propio Putin, aunque saber si tenía algo así como un ghostwriter, es extenso de cojones. A lo largo de más de 7.000 palabras viene a argumentar que rusos y ucranianos son básicamente lo mismo, apoyado en la idea de la Rus de Kiev, la gran federación que duró más de 3 siglos y medio y que comprendía parte de la actual Ucrania, Rusia y Bielorrusia, localizando su capital más importante, como su nombre indica, en Kiev. Esta unión eslava hablaba un mismo idioma, el ruso antiguo, y profesaba la misma fe ortodoxa. La moraleja final sería que Ucrania tiene derecho histórico a formar parte de Rusia, pues en última instancia sus gentes están unidas por lazos de sangre. Este argumento cojea mucho porque tomando esa misma justificación histórica, para empezar debería ser Ucrania la que se anexionara a Rusia, pues Kiev está en Ucrania, y si bien es cierto que la mayoría de la población habla ucraniano y ruso, el proceso de construcción de la nación ucraniana es irreversible y ahora una gran parte ya no se identifica como rusa, como bien podréis intuir por la feroz resistencia a la invasión. También es cierto que una parte sí lo hace, como bien se vio en el referéndum de Crimea o en las regiones de Donetsk y Lugansk, pero una vez más estos mismos derechos históricos podríamos inferir que España, por ejemplo, podría anexionarse Portugal, pues de 1580 a 1640 quedó bajo soberanía de la Casa Habsburgo hispánica. O lo mismo podríamos decir de Sicilia, Cerdeña, Nápoles, o qué cojones, nos quedamos toda la América hispana. Como vemos, este argumento histórico es un auténtico invent. Este argumento hace referencia a la presencia de organizaciones militares y políticas de ideología nazi. Hablamos, por ejemplo, del batallón Azov, Pravý Sektor, Svoboda, organizaciones que coquetean con figuras como Stepan Bandera, colaboracionista de Hitler que buscaba una Ucrania independiente y que al darse cuenta de que solo era un peón, y esta es la parte que ignora Putin, acabó luchando contra los propios nazis. Cierto es que estos grupos mencionados participaron en mayor o menor medida en el Euromaidán y en los conflictos de Crimea y en el Donbass. Svoboda incluso participó en el gobierno provisional, que surgió de las protestas del Maidán. Pero no es menos cierto que Putin ha magnificado esta participación a todo el conjunto de la población y acusa ya no solo de colaboracionista, sino de nazi a toda Ucrania entera.
Y claro, con la de rusos atrapados entre tanto nazi, pues algo tendrán que hacer, ¿no? Esto, como podemos ver, es falso. Sí, hay nazis en Ucrania. El conflicto contra Rusia y una nacionalización mal ejecutada llamaron a un gran sector filonazi a identificarse más al anticomunismo que a la propia nación, al cual los diferentes gobiernos no han hecho ascos. Incluso Zelensky, en su momento, dijo que sacaría a presos de las cárceles para ayudar en combate. Todo esto, a pesar de que algunos lo nieguen, es cierto. De hecho, hasta yo conocí a uno que estuvo allí fusil en mano con un tatuaje en el brazo de Defend Europe y una K-47, salido de las propias entrañas neonazis de Barcelona. Os lo aseguro. Pero a Putin se le olvida selectivamente que en 2014 en el Donbass tenían a mercenarios neonazis y en Crimea moteros ultras de Zaldostanov, defendiendo el imperio ruso. De hecho, a estas alturas ya se sabe que los mercenarios neonazis de la Task Force Rusich están actuando en la zona del Donbass. Así que la triste realidad es que nostálgicos del nazismo y del fascismo han sido utilizados por ambos bandos. Y lamentablemente los hay en todas partes. De hecho, si una potencia invadiera tu país, pues quizá tu compañero de armas sería uno de ellos. Es que al final estaría defendiendo la misma patria que tú. Ni una pulgada hacia el este nos dijeron en los años 90. ¿Y qué hicieron? No te engañen. Bueno, pues estoy leyendo a Putin. A ver, igual no hace falta el acento. Vuelvo a empezar. Ni una pulgada hacia el este nos dijeron en los años 90. ¿Y qué hicieron? Nos engañaron. Simplemente nos engañaron. 5 oleadas de expansión de la OTAN. Y ahora dicen que Ucrania también estará en la OTAN. De eso se trata. Vladimir Putin. Este es el argumento que ha usado Putin. ¿Qué tiene de verdad? Veamos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos. La parte occidental, o RFA, por parte de las democracias liberales, y la parte oriental, o RDA, por parte del bloque comunista, divididas ambas por el muro de Berlín. Al caer el muro en 1989, la parte oriental adquirió el estatus de miembro de la OTAN, por extensión de la parte occidental, dando lugar a la Alemania actual. Este se considera el punto de partida geográfico como histórico de su extensión hacia el este. Tras la disolución formal de la Unión Soviética en 1991, Occidente pondría sus ojos en las exrepúblicas soviéticas recién independizadas. En 1999, República Checa, Polonia y Hungría fueron invitados a unirse a la OTAN y se votó 2 meses después a favor de su admisión. En 2004, el cerco se estrecharía aún más con la integración de Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia y los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. En 2009 se unieron Croacia y Albania cubriendo el mar Adriático. En 2017 entró Montenegro. La última incorporación en 2020 fue Macedonia del Norte y ese mismo año se consideraría a Bosnia y Herzegovina como candidato oficial y como aspirantes a miembros, y aquí viene el problema, a Ucrania y a Georgia. De hecho, durante la cumbre de Bucarest esto último fue discutido por Merkel y Sarkozy, que presionaron en contra porque les parecía una insensatez, pero acabaría saliendo adelante la candidatura. Como vemos, la expansión hacia el este es innegable. El punto más cercano a Rusia en 1996 estaba a 2.500 kilómetros. Ucrania está ahora en su frontera. ¿La intención es aislar a Rusia? Más que probable. Aquí hay que hacer una apreciación, y es que a los países no se les obliga a entrar en la OTAN. Son los propios países los interesados en entrar en el proceso de candidatura y futura membresía. La mayoría huyendo de la influencia rusa y adoptando un proceso de occidentalización, en ocasiones muy exitoso, como es el caso de los países bálticos, otros no tanto, como el caso de Albania. Pero ¿de dónde saca Putin la idea de que fueron engañados en los 90? Durante el proceso de disolución de la Unión Soviética, el secretario general del Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, y el secretario de Estados Unidos, James Baker, se reunieron para discutir los términos de la reunificación alemana en la órbita occidental. Supuestamente, tras convencer a Gorbachev, añadió que, teniendo a Alemania en la OTAN, su jurisdicción no se ampliaría ni una pulgada hacia el este. Esta es la frase a la que hacía referencia Putin. Pero existe controversia al respecto porque de este acuerdo no hay ninguna prueba material.
Gorbachov defendió que fue un acuerdo verbal, pero en cualquier caso este compromiso no está reflejado en la redacción final del Tratado de Reunificación, por lo que Occidente defiende que no hubo tal acuerdo. Así que, como vemos, Putin no tiene ningún documento como prueba con la que sustentar esa promesa ante el derecho internacional. A pesar de ello, sí se le tiene que dar la razón en este punto, porque la OTAN no solo se ha expandido, sino que además lo ha hecho eliminando todas las zonas de influencia y cercando territorialmente a Rusia. Esta configuración defensiva europea, en mi opinión, errónea, lo trato en el siguiente punto. Occidente no siempre hace las cosas bien. El llamado mundo bipolar fue el estado mundial que fue desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991. Básicamente lo que se fue a entender como la Guerra Fría. 46 años en los que el mundo estuvo dividido entre el sistema capitalista y el comunista. Finalmente, y gracias a Dios, venció el capitalismo. La OTAN se creó para hacer frente común contra el avance comunista. Llegados al fin de la amenaza soviética y al dominio mundial de Occidente y del libre mercado, la pregunta es obvia. ¿Qué hizo entonces la OTAN? ¿Se disolvió también? Pues no. Lo cierto es que la OTAN prosiguió con su política defensiva, aislando a Rusia cada vez más, incorporando exrepúblicas soviéticas a la Unión Europea y a la OTAN, y poniendo bases con misiles ahí, en ocasiones con excusas bastante peregrinas, como las de Polonia y Rumanía, que según la versión oficial era tranqui, no os rayéis, que en realidad te están apuntando hacia Irán. En geopolítica una cosa debería quedar clara, y es que tu seguridad no debería comprometer a la del vecino. Lo cierto es que el proceso de disolución de la Unión Soviética debía haberse llevado mejor por ambas potencias. Y siendo Rusia la mayor perjudicada, seguramente la culpa la tenga Occidente, porque como potencia dominante no hizo ningún esfuerzo integrador con la recién nacida Federación Rusa. Debieron haberse consensuado en su momento las condiciones de disolución de la Unión Soviética y los límites posteriores de la expansión de la OTAN, y hoy no tendríamos estos problemas. Tendríamos otros. Papa Estados Unidos, a través del Plan Marshall, ayudó a reconstruir Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que contribuyó a la pacificación de Alemania y Japón a través de la inversión. Lamentablemente no hubo ningún Plan Marshall en 1991. La Unión Soviética no entró en el Plan Marshall porque se les exigían condiciones como la de abrir mercado económico a la Unión Europea, y no estaban dispuestos, pero una vez derribado el telón de acero, la predisposición estaba ahí. La ayuda económica a Rusia y a los antiguos estados satélites hubiera ayudado a recoser relaciones entre estos, y a su vez, estos no necesitarían de la dependencia de Occidente y de la OTAN. A Rusia se la dejó a su suerte. Esto es así. De hecho, Gorbachov coqueteó con la idea de la integración de Rusia en la OTAN, pero la idea fue desechada. Tenemos casos en la historia de potencias vencidas que, siendo bien tratadas por el vencedor, se han incorporado ayudando a potenciarlo. Si nos vamos al pasado reciente, el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial dejó una Alemania humillada, que tan pronto como se rearmó disparó una Segunda Guerra Mundial infinitamente más destructiva. Al final de esta, Alemania se la trató con guantes de seda, incluso se le perdonó la deuda en 1954, y esto contribuyó a la Alemania actual, pacifista, vanguardista y primera potencia económica europea. Si retrocedemos todavía más en el tiempo, podríamos hablar del Tratado de Viena tras las guerras napoleónicas y la pacificación de Francia, o más atrás con la conquista de América en el siglo XVI, donde, a diferencia de lo que hicieron los ingleses en el norte, exterminando a la población indígena, los españoles en el sur se integraron en su cultura, dando lugar a los criollos, y dando lugar a un avance tecnológico en sin parangón, potenciando el imperio español a primera potencia mundial y dejando una América del Sur que, a pesar de que tenga sus problemas en la actualidad, hasta el siglo XVIII se tenía mayor nivel de vida que en la propia España. Y si retrocedemos todavía más en el tiempo, iríamos a Roma y a su política de integración de los pueblos bárbaros al imperio a través del título de ciudadano. A Rusia nunca se le trató de integrar en 1991. De hecho, una vez derrotada, se le siguió aislando de Occidente. La historia se repite y ahora tenemos a una Rusia recuperada económicamente, rearmada y con ganas de recuperar los antiguos territorios satélites de la Unión Soviética. Muy mal Occidente. Esta pequeña tesis no la vais a escuchar en televisión porque daña la imagen geopolítica occidental. Y es que esto nos lleva al siguiente punto. ¿Los medios de comunicación manipulan? ¡Oh! ¡Vaya sorpresa!
Esto es un tanto ambiguo porque hoy en día todos sabemos que muchos medios, amparándose en la línea editorial ideológica, suelen tergiversar o omitir información a diario. Pero esto es distinto porque hablamos de una guerra. Y aunque la gente no sea consciente, y aquí me voy a dirigir a mis compatriotas españoles, España está en guerra. De hecho, cualquiera que vea este vídeo, ya sea de Hispanoamérica, estáis en guerra, pues vuestros países forman parte del bloque occidental, especialmente los que forman parte de la OTAN. Esto implica que automáticamente se adoptan líneas informativas dentro de un margen y un lenguaje especificado por los de arriba. Y con los de arriba no me refiero a vuestros presidentes y primeros ministros de gobierno, los de mucho más arriba, incluso de Europa. Vamos a ejemplificarlo donde yo vivo, en España. Aquí, como en todos los países liberales, tenemos canales de televisión más o menos de derechas, de izquierdas. En nuestro caso tenemos una mayoría de izquierdas, como por ejemplo La Sexta, 4, Telecinco, y por la parte derecha, pues por ejemplo Antena 3 o 13. Luego por otro lado estaría Televisión Española o TV1, la televisión pública del gobierno de turno, y las autonómicas que van a su puta bola. España es miembro de la OTAN desde 1982 y de la Unión Europea desde 1986. Por lo tanto, somos un bando en esta guerra. Y en este caso, vamos con Ucrania. Esto puede parecer una tontería, pero en todas las guerras de las que se informa se toma un bando. Pero en un sentido moral, como por ejemplo en contra del Estado Islámico. O en otras ocasiones intenta pasar de puntillas informando, tratando de no juzgar demasiado como en el conflicto de Israel y Palestina. Pero en este caso formamos parte material de la guerra, que para eso estamos enviando armas al frente pagadas de nuestro propio bolsillo. Esto implica que la información desde inicio va a ser manipulada y sesgada a favor del bando ucraniano, y ayudará a difundir cierta propaganda. De esto hay que ser conscientes, y no pasa nada, no significa ser un prorruso o un putinista, significa ser consciente de la realidad y juzgar en consecuencia. Solo necesitáis fijaros en esto cuando se cuentan las noticias, ya sea en televisión o en periódicos. Las tropas rusas lanzan una bomba, el número de soldados ucranianos asesinados se desconoce. En cambio, cerca de 18.000 soldados rusos han muerto en lo que va de guerra. Esto yo lo he leído, la distinción entre usar asesinado y muerto cambia mucho la percepción del espectador. Evidentemente el ejército invasor es el ruso y por tanto la población rusa no es la que recibe las bombas, sino la ucraniana. Y por supuesto, esto hay que contarlo. Pero la idea que se tiende a transmitir es la del bando bueno y el bando malo. Y eso por descontado es una simplificación extrema. Esto por la parte de los medios convencionales. Diferente es el caso del siguiente punto, las redes sociales. Si hay un lugar donde impera la anarquía, es Internet. Algunos dirán que anarquía controlada, ya que las majors como Facebook o Twitter se arrogan el derecho de bloquear cierto contenido e incluso bloquear a ciertos presidentes. Lo cierto es que aunque lo nieguen, sí tienen línea editorial. No hablamos ya de regímenes autoritarios como China o la propia Rusia, donde el bloqueo de contenido es el pan de cada día. En Occidente se ha llegado al extremo de bloquear a los medios rusos como Sputnik o RT, desmonetizar sus vídeos o limitar su visibilidad, cosa que nos parecerá extremo, pero como hemos hablado, hay que entender que nos guste o no, estamos todos en una guerra y formamos parte de un bando. Okay. La guerra de Vietnam fue la primera televisada y esta de Rusia y Ucrania estamos hablando quizá de la guerra más mediática de la historia. Tenemos a youtubers hablando de ello, tiktokers filtrando vídeos, periodistas freelance en Twitter informando desde el frente, incluso en streaming. Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo, ya que dan lugar a todo tipo de información que no pasa a los filtros de los medios convencionales. Pero como contrapartida, la desinformación y la propaganda es usual. El problema es que es muy difícil de distinguir, a veces imposible. Es muy común tener a usuarios famosos dando opiniones políticas mientras son pagados por ciertos gobiernos por ello. Twitter, por ejemplo, ha empezado a señalar perfiles que considera que vienen de fuentes gubernamentales, pero entraríamos en un bucle porque también algunos acusan a Twitter de ser parte del otro bando y señalar a perfiles para desacreditarlos. En cualquier caso, una cosa ha quedado demostrada. Occidente tiene muchos enemigos, y la mayoría están en él.
Solo hay que entrar en Twitter para darse cuenta de que muchos opinólogos, youtubers y politólogos mediáticos que hasta hace poco estaban cada uno a sus mierdas, ahora de repente todos bombardean cada día sus redes con noticias que desacreditan la información convencional. Pero solo del bando ruso. Que se han matado 30 soldados. Pues no, en realidad eran 5. Que si Occidente es muy mala con Putin. Que si mira lo malos que son los nazis ucranianos. Muchas cosas son reales, pero cuando su contenido se vuelca en exclusiva a un lado y además parten de una base de seguidores importante, la cosa empieza a ser sospechosa. Lo cierto es que muchos de ellos son de ideología marxista, socialista o antiliberal, incluso algunos fans de Alexander Dugin. Pero lo que todos ellos tienen en común es el antiamericanismo, entendido como la América del Norte, claro, y el antioccidentalismo y todos sus valores que representa, según ellos, como el capitalismo, el consumismo, la decadencia cultural. Esto ya lo pensaban antes de la guerra, pero no lo decían en voz alta. Lo más curioso es que suelen esgrimir los mismos argumentos que lanza el Kremlin: los derechos históricos, la necesidad de desnazificar Ucrania, la expansión de la OTAN, y los que más saben relativizan las vidas humanas a meros intereses geopolíticos, propios de cada país, así con un par de huevos. Vamos a enlazar este punto con el siguiente, que es el objeto que sirve para demostrar la veracidad de las informaciones y que ha cambiado las guerras para siempre: el teléfono móvil. El teléfono móvil ha cambiado las guerras para siempre. La guerra se ha vuelto más cauta. Las atrocidades que antes se cometían de puertas para adentro ahora pueden tener un pequeño objetivo observándolas y generando una fotografía o un vídeo que después podrá ser difundido por las redes. Esto propagandísticamente podría ser un golpe mortal para la sociedad de un bando, pues la opinión pública hoy en día no sería capaz de soportar ciertas imágenes de su propio ejército, ya que todas las tesis lanzadas por su gobierno para defender la buena causa serían caídas al instante. ¿Quién apoyaría a Ucrania si viéramos tanques con esvásticas, por ejemplo? De la misma manera, ¿quién apoyaría a Rusia si viéramos hileras de civiles siendo fusilados y lanzados a fosas comunes? Los ejércitos nacionales se privan mucho de hacer ciertas cosas, y lo que se ve muchas veces en internet está perpetrado por grupos paramilitares o ciudadanos random que han cogido un fusil y no responden a ningún mando en especial. Aquí se plantea un problema: ¿cómo distinguir la realidad de la propaganda? La respuesta es que es imposible. Los noticiarios se las comen dobladas. Recordar esos soldados ucranianos vacilando a los soldados rusos por radio cuando se les pidió la rendición y ellos lanzaron un «que os jodan» antes de ser bombardeados y eliminados. O ese tanque ruso a toda velocidad del principio de cuando empezó la guerra, que pasaba por encima de un coche con un civil dentro. Esta es la historia que se nos contó. La realidad es que los soldados fueron apresados, no eliminados, y que el tanque ruso no era ruso sino ucraniano. Este tipo de vídeos sirven temporalmente hasta que sale la verdad para generar a héroes nacionales y gestas épicas, y por otro lado para criminalizar al rival. El mismo caso para los francotiradores fantasmas y demás héroes de cada bando. No significa que no existan, pero lo más seguro es que todo sea menos épico de lo que nos cuentan. Ha sucedido en todas las guerras y va a seguir sucediendo. Por otro lado, vídeos como el que denunció el gobierno ruso de los militares ucranianos disparando a las piernas de soldados rusos apresados y desarmados y dejándoles desangrar, no hay manera de saber si son ciertos o no. Quizá el tiempo lo dirá. Lo cierto es que hay motivos para pensar que es cierto, ya que se han visto atrocidades con civiles atados a postes por robar comida, algunos de ellos niños, cometidas parece ser por los grupos paramilitares ultranacionalistas ucranianos, especialmente el batallón Azov, del que circulan muchos vídeos de civiles ucranianos contando las atrocidades que cometen contra la propia población. Por otro lado, se sabe que durante el conflicto pasado en el Donbass se utilizó a civiles a los cuales se les pagaba para hacer de actores ante las cámaras contando el genocidio que cometían los nazis ucranianos en contra de la población rusa. Imágenes que luego difundían hacia los medios internacionales. Y por cierto, muchos de esos actores parece que acabaron enterrados. Para no desvelar la realidad, ¿suena descabellado esto?
Para mí no. De un régimen cuya figura autoritaria manda envenenar a opositores, me parece una jugada de lo más convencional. Así que, como decía, prudencia a la hora de juzgar ciertas imágenes porque quizás nunca sepamos si son reales o un montaje. Pero si en general ya no nos fiábamos del agresor, después del expuesto, ¿podemos fiarnos de la víctima? Vale, reconozco que el título es algo provocador, pero después de lo expuesto anteriormente, deberíamos tener esto claro ya. Recapitulemos, como país occidental, nuestros gobernantes han elegido bando. Los telenoticias nos lanzan decenas de vídeos con imágenes aéreas de destrucción y testimonios de gente llorando a diario. Es innegable que la situación es terrible para la población civil, pero estas imágenes se están captando para ser usadas en un juego superior, y es el de lanzarlas a los medios de los diferentes países para mantener la opinión pública en estado de alerta y que nos interpongan en el envío de armas de sus administraciones a costa de los presupuestos públicos. Pues en el momento en que el conflicto pierda interés, la sociedad empezaría a cuestionar la necesidad de tanto envío de recursos a una guerra en territorio tan lejano. La imagen que se proyecta es crucial, y más en la era de los móviles y las redes sociales. Rusia también juega este juego, pero nos llegan pocas imágenes. Recordar, por ejemplo, las imágenes de calles empapeladas con enormes carteles de Putin, recordando a la población civil que no ha sido Rusia quien ha empezado la guerra y que lo hacen para desnazificar. A nuestra visión occidental del poder es impensable hasta para un ególatra como Pedro Sánchez. O la imagen de los soldados chechenos liberando a niños en Mariupol, que los nazis ucranianos tenían secuestrados en sótanos. Los chechenos, famosos precisamente por ser los que más atrocidades han perpetrado. Pues eso, propaganda lista para ser consumida por los más fanáticos. Pero en este punto me quiero referir a Zelensky, y es que el antes actor metido a presidente, que por cierto tiene una serie en Netflix en la que curiosamente hacía de presidente de Ucrania, es un experto en imagen. Tan pronto como estalló la guerra y decidió no ser trasladado y quedarse en su país hasta las últimas consecuencias, cosa que le honra y demuestra un honor del que pocos de los presidentes de los países que vemos la guerra desde la tele harían gala. Decidió cambiar sus clásicas camisas de vestir por camiseta verde oliva militar y dejarse una barba sin afeitar para transmitir la sensación de estado de guerra, además del tono y las frases lapidarias de las que hace gala en los discursos que le dan una fuerza increíble. Pero Zelensky también ha hecho peticiones bastante insensatas, que podrían habernos costado muy caras, y a eso iba con este apartado, y es la de pedir a la OTAN una zona de exclusión aérea en Ucrania, lo que hubiera implicado la prohibición de sobrevolar la zona bajo vigilancia de pilotos de la OTAN con permiso para atacar. Si uno de estos pilotos detectara un avión ruso en el espacio aéreo, se vería obligado a atacar, cosa que implicaría de facto la participación de la OTAN en el conflicto sin declaración de guerra previa. Y si uno de estos pilotos fuera atacado por un avión ruso, automáticamente dispararía el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que implica que tocar a un país es tocarlos a todos, viéndose todos así obligados a defenderse y empezando una más que probable tercera guerra mundial, que quizá no duraría demasiado porque esta vez sería con bombas nucleares y no quedaría ni el tato vivo. De hecho, la primera víctima sería la propia Ucrania sin ninguna duda. Así que gracias a Dios nuestros dirigentes no accedieron y se limitaron a mandar armas que al final son disparadas por soldados ajenos a la OTAN. Pero hay que andar con pies de plomo en esta situación para no pasarse con la ayuda prestada y acabar dejando un planeta habitado solo por cucarachas. Todo va a cambiar después de esta guerra. Sin comerlo ni beberlo, en apenas 2 años han sucedido los cambios geopolíticos más importantes en el mundo de los últimos 20 años. El Brexit, la pandemia de COVID-19, la patética salida de Afganistán y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Vamos a centrarnos en esta última. Europa, y en especial Alemania con su dependencia del gas ruso, se ha dado cuenta de que la importación energética dependa de autocracias es una gran cagada. La política de las energías limpias y renovables es muy happy, pero en realidad es bien jodido. El petróleo concretamente está en manos de autocracias. Esto es así. Arabia Saudí, Rusia, Irán, Irak. De nosotros depende el elegir en qué grado de dependencia queremos tener con estos regímenes.
El flujo de importaciones no se puede parar en seco porque, como dijo Kirsten Westphal, sería como moverse a una economía de guerra, y no está el horno para bollos. Pero seguramente nos vayamos a una política energética en cuanto a importaciones más diversificada y no tan dependiente. Siguiendo el hilo anterior, Alemania se ha dado cuenta de que su antigua Ostpolitik, que establecía una interdependencia energética para ayudar a establecer y mantener la paz, ya no sirve. En un principio fueron reacios al envío de armas, pero bien entrada la guerra y viendo el panorama, Olaf Scholz se apresuró en asegurar que cumplirían con la aportación del 2% del PIB que exigía Estados Unidos a los miembros de la OTAN, y que apenas 10 países de los 30 que la forman cumplían. Rápidamente han saltado otros países en asegurar el 2% que se llevaba pidiendo desde hace tiempo, entre ellos España, que nos encontrábamos en penúltimo lugar en porcentaje de aportación respecto al PIB y que Pedro Sánchez ha asegurado que cumplirá. Esto implicaría doblar el presupuesto literalmente, así que bueno, ya veremos. Pero sin duda Europa se encamina a una independencia militar y la fuerza militar nueva europea de 5.000 efectivos da muestra de ello. Que sí, que con 5.000 no defendemos ni Melilla como para defender Europa, pero es un comienzo. Si bien la huida de Afganistán supuso una ruptura de las relaciones internacionales del eje Estados Unidos-Europa, tan esencial desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Rusia y Ucrania ha vuelto a coserla de nuevo. Occidente ha respondido como un solo bloque a la ofensiva rusa. Esta unión de valores liberales es importantísima ante las perspectivas que el futuro augura. Se ha marcado aproximadamente en 2030 la fecha cuando China se convertirá en la mayor potencia económica del mundo. Y como sabéis, China no comparte los mismos valores que en las democracias liberales de Occidente. Hablamos de derechos laborales, campos de reeducación, policía con licencia para hacer desaparecer agentes sin juicio previo, provisión de internet de todo lo que no sea chino, participación del Estado en empresas estatales y privadas, sistemas de gobierno hereditarios en plan reyes y sin oposición, imposibilidad de actuar en contra del gobierno con pena de prisión, privacidad de la ciudadanía inexistente, en fin, un montón de movidas chungas que los europeos pensábamos que era lo normal. Y para que os hagáis una idea, la Unión Europea tiene un total de 447,7 millones de habitantes. China tiene más de 1.400 millones de habitantes. Así que las democracias occidentales empiezan a ser ya una anormalidad dentro de la normalidad autoritaria y antidemocrática que representa el mundo en su conjunto. Lo mismo para el sistema económico. El auge de estos regímenes autocráticos y su unión comercial podría implicar el fin del liberalismo económico y el inicio de nuevas fronteras comerciales y a países más autárquicos. Nos dirigimos a nivel geopolítico a una consolidación de bloques, Occidente y Oriente. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos solita representaba el 50% del PIB mundial. Ahora mismo su PIB representa un 20%, el de China un 13% y por ejemplo Rusia menor un 2%. No se puede pretender que tanto China como Rusia acepten el orden establecido en 1945 porque las condiciones son muy distintas y el poder económico está mucho más fragmentado. Los países autocráticos son hoy claves en las cadenas de suministros mundiales y quieren su parte del pastel. Esta reflexión que os hago requiere de un consenso entre las grandes potencias para establecer un nuevo orden internacional. Nótese que digo orden internacional y no orden mundial, porque algún pajero aún se cree que puede haber algún consenso facilón entre las élites mundiales y que manejan el mundo desde un despacho a la sombra, cuando la realidad es mucho más caótica y conflictiva. Más bien debería llamarse el desorden mundial. De no hacerse esto, la brecha entre Rusia y Occidente se hará todavía más profunda de lo que ya es. Y esta podría quedar a merced de una China, si es que no lo está ya, que espera su inminente llegada al puesto de potencia mundial. Y esto, como podréis intuir, traerá conflictos. Muchos conflictos, territoriales, económicos y sociales internos. La invasión de Putin es a todas luces injustificable, y las matanzas y destrucción de ciudades como Bucha, Borodianka o Mariupol dan buena cuenta de ello. Aquí os he explicado bien sus motivos y os he explicado la parte de culpa que tiene Occidente, que no es toda ni muchísimo menos. La cuestión ahora es cómo acabará la guerra, y un punto importante será si las milicias populares ultranacionalistas ucranianas permitirán un fin de la guerra relativamente tranquilo o seguirán apostando por una violencia ininterrumpida y defendiéndose hasta las últimas consecuencias.
A nivel económico, las sanciones tienen su función además de estética. A largo plazo afectarán muchísimo a la economía rusa, pero colateralmente podrían ayudar a desdolarizar los pagos internacionales. Lo pudimos ver con la obligación de pagar el coste energético a Rusia en rublos, y esto puede ser muy perjudicial para Estados Unidos. Otra conclusión podría ser que quizá Rusia se vea forzada a cambiar su sistema económico debido a las sanciones. A lo mejor un cambio de su sistema oligárquico por un sistema más a la antigua, socialista o más parecido al sistema chino. Aunque eso es improbable porque hay ciertas diferencias bastante características sociales y económicas con su población. Pero en cualquier caso, de lo que no queda duda es que nos dirigimos hacia un nuevo telón de acero. El futuro es incierto, pero todavía hay tiempo para el pacto. Y aquí todos tendrán que hacer un esfuerzo y ceder. ¿Es eso o un conflicto a perpetuidad? Si has llegado hasta aquí después de toda la chapa, te lo agradezco un montón, de verdad. Espero que te haya servido y que hayas aprendido cosas. Solo me queda despedirme y emplazarte a mi próximo vídeo, que seguramente no será tan chaponcio. O sí, ya veremos.